Y hoy con nosotros don Javier Echeguren, que es gestor de Banif Gestión. Buenos días, don Javier, y feliz año. Buenos días, Luis Vicente, feliz año. Y esforzado año 2012, ¿verdad? Sí, va a ser un año en que vamos a tener que sudar mucho otra vez. Vamos a comentar lo último. Luis de Guindos, el ministro de Economía, está hablando en la radio esta mañana y miren, 3 mensajes de todo lo que ha dicho. Uno, y bueno, ya saben ustedes que si por algo nos distinguimos es por intentar distinguir o separar lo que se dice de lo que se hace. Esto es lo que se dice. Que el déficit de España es posible que sobrepase el 8% en 2011. Que sobrepase el 8%. 2. Dice que no espera que haya una subida del IVA. Y 3. Que el gobierno tiene una agenda de reformas muy agresiva en las próximas semanas. Palabras textuales. ¿A qué le suena todo esto, don Javier? Pues suena que el gobierno está poniendo ya los medios necesarios para que los mercados, sobre todo los de renta fija, suavicen esa prima de riesgo que tenemos actualmente cotizando frente a Alemania. El coste de nuestra deuda sigue siendo muy elevado, cerramos el año en el 4,9% y eso supone 324 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ahí está, no se ha movido de momento, ¿eh? No se ha movido y eso hay que intentar seguir reduciéndolo como sea. Porque ese es el nivel contra el que se referencia cualquier empresa española que salga a endeudarse en los mercados financieros. No se puede endeudar a un tipo inferior del que es la deuda del Tesoro español. Entonces es muy importante y es vital para todos, tanto para las empresas como para las personas físicas, reducir ese diferencial. Y eso se reduce dándole confianza a los mercados. Y la confianza se les da demostrando que hay firmeza a la hora de gestionar las cuentas del Estado. Claro, el problema es la herencia que recibe el nuevo equipo que va a gestionar nuestro país. Entonces tendrán que decirnos si este déficit definitivamente es superior o no a lo anunciado el viernes pasado a cierre del mercado. Pues lo que hicieron bien, con independencia que políticamente sea o no sea correcto, que es lo que está discutiendo ahora mismo todo el mundo en España, lo que hicieron bien fue anunciar las medidas a la vez que anunciaban que la herencia de déficit era superior a lo que inicialmente les habían anunciado. Sí, bueno, el PSOE está diciendo que es falso, pero al final es que estas discusiones no van a ir muy lejos porque la realidad va a ser tozuda, el dato se va a ver y se va a ver quién mentía en un caso o en otro, pero es que ya no tiene importancia quién miente, si ya no lo hemos tenido que echar a la espalda, ¿verdad?, con estos ajustes. La pregunta es, estas medidas, algunas imprevistas, ¿pueden profundizar aún más en la recesión en España? Sí. ¿Pueden hacer que no estemos tocando suelo en el año 2012? Sí, nosotros pensamos que este último trimestre del año 2011 lo hemos terminado con una contracción en el PIB del 0,3% y que este trimestre que estamos empezando del 2012 lo terminaremos en marzo con una contracción de entre el 0,5 y el 0,6%. Cuando se juntan 2 trimestres negativos, ahí es cuando ya podemos decir que hay una recesión. Entonces, sí, efectivamente, vamos a profundizar en la crisis, en la recesión, a nivel de economía real. Habrá que ver hasta dónde llegamos. Lo único bueno que tiene esto desde el punto de vista financiero es que las bolsas y los mercados financieros anticipan los acontecimientos de la economía real entre 6 y 9 meses, con lo que en algún momento deberíamos de ver rebotes en las bolsas, anunciando ya una salida hacia adelante. Pero eso siempre y cuando la recesión no sea más profunda de lo que le estoy diciendo. Lo que es una evidencia es que el último trimestre del año ya fue de contracción en España. Los datos que nos siguen llegando hace unos minutos, el PMI del sector manufacturero muestra los niveles, las lecturas más bajas de los últimos 2 años. 43,7, una décima por debajo del mes de noviembre. Recesión. Sí, claro. Nadie sale, como lo he dicho, a emitir deuda y esto es vital. Si no se puede emitir deuda, si las empresas industriales no pueden endeudarse, no se pueden pagar cosas tan simples como las nóminas, la electricidad o el agua corriente. Entonces es vital, por eso le decía, reducir esa prima de riesgo. Un ejemplo lo hemos tenido en las inyecciones de liquidez que el Banco Central Europeo dio hace una semana a todas las entidades europeas. Ahí hemos visto unas solicitudes de 489.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque los bancos ven que emitir deuda les sale carísimo, les sale muy caro y luego a esos precios a los que tienen que emitir le tienen que poner un diferencial para que ellos ganen dinero. Y eso lo lleva a unos precios tan altos que es que nadie va a querer coger deuda de los bancos a esos precios, motivo por el cual todos han acudido en masa al Banco Central Europeo a coger dinero. ¿Y qué me dice de los ciudadanos? Con las medidas de ajuste, las confiscatorias para las rentas del trabajo también están
las del capital. Esto puede desincentivar mucho las ganas de ahorrar y de invertir, ¿no? Efectivamente. Que si hay que pagar más. Efectivamente. Sí, es una situación muy difícil, como le he dicho, es un año en el que vamos a tener que sudar muchísimo y vamos todos a tener que hacer ajustes en nuestras economías domésticas importantes. ¿Puede afectar al mercado en volumen? Sí, de hecho ya está afectando, claro que está afectando, y mucho. Lo que pasa es que, como le decía, al final, cuando estamos en el peor momento, es cuando vienen los rebotes en las bolsas. Quizás sea un poco temprano para usar esta frase, pero el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Entonces, en algún momento tendremos un rebote. Habrá que estar atentos a cómo van saliendo estos datos macro. Por desgracia, seguiremos gestionando en base a los datos macro, seguiremos gestionando también en base a lo que vayan contándonos los distintos líderes de la Unión Europea, que tienen que ponerse de acuerdo sobre la integración fiscal, que es algo que Alemania exige para poder emitir eurobonos, que es algo que nos facilitaría la vida a todos, ya que a nosotros, a los países de la periferia, nos serviría para que nuestra financiación sea más barata. Efectivamente, la naturaleza nos enseña eso. Cuando una tormenta está en lo más fiero de su descarga, significa que el final se va acercando. Pues, don Javier Echeguren, gestor de Banif, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.